Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de The Last Airbender. Guardaespaldas de Azula. Epílogo, miedo y futuro. Hablando. Comillas pensamiento. Comillas Big espíritu hablando. Comillas Big pensamiento espiritual. Ubicación, Naruto. Se sentó en una habitación pequeña, tratando de tener cuidado de no arrugar lo que llevaba puesto. Si lo hiciera, de alguna manera su trasero ardería en llamas. Comillas muy nervioso, Gaki preguntó su propio dolor en el trasero personal, también conocido como el kibi. Comillas por supuesto que estoy nervioso, respondió mentalmente, ya que no podía arriesgarse a hablar en voz alta. A pesar de que los demás sobre su inquilino, no se lo habían contado a nadie más. Comillas sí, bueno, nunca he entendido este tipo de cosas. El zorro admitió con indiferencia. Parece algo redundante, por no decir inútil. Comillas bueno, no eres humano. Eres un zorro demonio de solo Kami sabe cuánto con demasiadas colas y una actitud sarcástica que realmente no necesito en este momento, le espetó la rubia. Comillas me alegró mucho de que lo hayas notado, le dijo el Big, usando esa actitud sarcástica que le acababan de decir que tenía. Comillas ahora ya te relajarías? Comillas no puedo relajarme. Me estoy volviendo loco. ¿Cómo diablos logró Zuko mantener la calma cuando esto le pasó?, exigió mientras se levantaba de la silla en la que había estado sentado y comenzaba a pasear por la habitación. El kibi puso los ojos en blanco. Estoy seguro de que tuvo el mismo ataque de pánico que estás teniendo ahora, simplemente fue capaz de fingir muy bien su calma. Respondió casualmente, como si no le importara lo que estaba pasando, lo cual probablemente era cierto. Comillas ¿ahora te relajarás? ¿O te voy a golpear con un bombardeo de imágenes que te harán relajarte? Comillas no es necesario que hagas eso. Se apresuró a asegurarle al zorro. Conocía esas imágenes de las que hablaba Big, habiendo estado sujeto a ellas cuando estaba en el maletero y se sintió frustrado por los oficiales de entrenamiento o cuando el zorro le estaba enseñando. Francamente, no los necesitaba en este momento. Podría empeorar las cosas. Finalmente dejó de caminar y se paró frente al espejo que colgaba de la pared. Habían pasado más de 2 años desde que el equipo Paragon fue a los países elementales para destruir a Akatsuki. En esos 2 años, había cambiado de manera sutil. Había crecido unos cuantos centímetros de altura. Su rostro se había endurecido, haciéndolo parecer ahora más un hombre que un niño o un adolescente. Su cabello se había vuelto más largo y desgreñado, cayendo hacia atrás y bajando hasta la nuca. Lo habría cortado y acortado, pero Azula había dicho que le gustaba así que no hizo nada. Recientemente había estado jugando con la idea de dejarse barba. No una barba completa, sino algo así como una perilla. La ropa que vestía eran túnicas formales de colores negro y escarlata intenso. Su medallón colgaba fuera de la túnica para que todos lo vieran. La puerta de la habitación se abrió y su sonido le hizo girar la cabeza para ver quién era. «Oh, ¿son solo ustedes?», dijo con cierto alivio cuando Sokka y Zuko entraron. Comillas ¿y qué significa eso exactamente?, Sokka le preguntó con una ceja levantada. El miembro de la tribu también había cambiado en esos 2 años. También era más alto y los músculos que decidió mostrar habían adquirido un tono un poco musculoso. Había mantenido su cabello al estilo de su tribu, pero se había afeitado los lados de la cabeza. Su medallón también estaba a la vista de todos, sobre túnicas de color azul claro y oscuro. Comillas ¿estás nervioso? Por supuesto que no, estoy aterrorizada. Respondió, girando su cuerpo para enfrentarlos. Por el amor de los espíritus, sabías que esto iba a suceder. El Water Paragon le dijo poniendo los ojos en blanco. Tú tomaste la decisión. Aún puedo enloquecer, Sokka. Me voy a casar, hizo un gesto salvaje para enfatizar su punto. Todavía no veo por qué eso es motivo para que empieces a entrar en pánico. Lo harás, Sokka, lo harás, le prometió Zuko con una pequeña sonrisa. El Señor del Fuego también había crecido, poniendo algo de músculo, y un poco de peso, en su cuerpo. A pesar de que llevaba el tocado en el cabello, dicho cabello todavía le caía alrededor de la cara, enmarcando sus ojos. Llevaba la túnica del Señor del Fuego y parecía cómodo y confiado con ella. «¿Y si te ayuda, Naruto? Te puedo asegurar que Azula está tan nerviosa como tú», le dijo a la rubia tranquilizadoramente. Él resopló. «La diferencia allí, Zuko, es que ella puede calmarse prendiendo fuego a las cosas. Yo no tengo esa opción», señaló. «Siguiendo esa definición, tendrás 9 meses muy interesantes cuando finalmente dejes embarazada a mi hermana». El dragón marcado comentó secamente. Cuando escuchó eso, el rostro de Naruto palideció. Sin embargo, Sokka vino a rescatarlo.
Comillas, ¿esto viene del tipo que se casó con la señorita Cuchillos y Proyectiles Escondidos? Si alguien va a tener 9 meses interesantes cuando su esposa esté embarazada, serás tú cuando May esté embarazada de ese niño. Todos tenían la misma imagen de una May embarazada jugueteando con un cuchillo arrojadizo, una expresión molesta en su rostro que estaba a punto de enojarse. Esa imagen lo heló hasta los huesos. Zuko dio un paso más y se estremeció. Gracias por eso, Sokka, él dijo. Realmente lo aprecio. No hay problema, Zuko, el miembro de la tribu respondió con una sonrisa. Gracias a todo eso, Naruto pudo relajarse un poco. Comillas, ¿ha aparecido Junio?, les preguntó. Cuando regresaron de los países elementales, June se fue inmediatamente y les dijo que los vería antes de partir con Nila. Si bien eso era cierto, algunos de ellos querían verla un poco más a menudo. Sokka negó con la cabeza. No desde la última vez que lo comprobé. Pero quién sabe, tal vez ella aparezca justo cuando comience el festín. Ella nunca fue alguien que se perdiera comida gratis. Cada vez que la cazarrecompensas había comido con ellos, nunca había pagado. Por lo general, ella era la primera en salir por la puerta. Bueno, esperemos que no cause una escena si aparece. Respondió la rubia. Me preocuparía más que Nila realmente intentara matarte. Ya sabes, con todos distraídos, sería la oportunidad perfecta. Zuko puso los ojos en blanco. Estoy bastante seguro de que si ella aparece, June no traerá su Sirsu al salón de bodas. Comillas, ¿por qué no?, preguntó el miembro de la tribu. Vamos a dejar entrar a Aquela. Eso es porque a pesar de lo grande que se ha vuelto ese lobo tuyo, es el único de los dos que podría caber dentro del pasillo y es el único que sabe comportarse. Aquela finalmente había dejado de crecer, llegando al hombro de Sokka. Y si June lo dejara entrar, no dejaría que Nila matara a Naruto, no en lo que se supone que es uno de los días más felices de su vida. Él objetó. Más bien estresante que feliz, dijo The Fire Paragon. Créeme, Naruto. Al final será feliz. El Señor del Fuego se lo prometió. Eso espero. Coma Naruto, sé que has sido firme con esto desde que regresamos, comenzó Sokka, vacilando un poco. Pero aún podemos intentar que algunas personas de Konoha asistan a la boda o al menos al banquete de bodas. No, dijo que su voz se volvió firme. Mi decisión se mantiene. Ningún shinobi volverá a venir a los países control. Fue una de las primeras cosas que estableció cuando regresaron a ayudar con la creación del quinto país, uniéndose nuevamente a su comité de construcción. Hizo aprobar una ley para todos los países que establecía que todo lo relacionado con los países elementales en su conjunto, aparte de las pocas rutas comerciales que ya existían entre los dos continentes, estaba prohibido. Ya tenemos suficientes problemas entre manos. Les dijo, usando eso por una razón. No necesitamos más que vengan con Shinobi. A pesar de lo que el resto del equipo Paragon y el equipo Avatar pensaban sobre la ley, el Rey Tierra y el resto del comité estuvieron de acuerdo con lo que dijo y votaron la ley. El shinobi tampoco pudo colarse para una visita porque Naruto lo había hecho algo en el sello de transporte que hacía imposibles los movimientos de increíblemente largo alcance, como de un continente a otro. El miembro de la tribu suspiró derrotado. Está bien, tenía que preguntar. No, no lo hiciste, él respondió secamente. Naruto, pensé que habías hecho las paces con Konoha, le dijo Zuko. En cierto modo lo hice, sus ojos se dirigieron a la mesa cercana donde yacían un paquete de cigarrillos y su encendedor. Consideró brevemente extender la mano y encender uno, pero decidió no hacerlo. A pesar de que habían pasado 2 años desde que regresaron, todavía no le había contado a nadie sobre la voz en su cabeza que había sido plantada por el Kotoamatsu Kami. Mira, no los odio si eso es lo que quieres decir. Pero lo mejor para todos es mantener los dos continentes separados uno del otro. Además, ustedes todavía pueden enviar cartas, sé que han estado haciendo eso. Él mismo lo había estado haciendo con los otros Jinchuriki que habían regresado con él. Le había sorprendido bastante saber que el Mizukage se había casado con Utakata, lo cual, aparentemente, había surgido de una noche salvaje que comenzó yendo de bares y terminó en su cama. Incluso se había mantenido en contacto con Gaara. Es mejor que nada, admitió Sokka. Mantenía correspondencia regular con Shikamaru, cada carta de ida y vuelta contenía un movimiento de Soji dentro de la correspondencia, ya que ambos se perdían sus juegos. ¿Qué es? El Señor del Fuego estuvo de acuerdo antes de mirar al novio. Por cierto, Naruto, ¿cuándo saldrá el próximo libro? La rubia sonrió ante eso. Esperando poder echar un vistazo, ¿verdad? Poco después de regresar de los países elementales, Naruto publicó su libro.
Fue un éxito modesto en ambos continentes, lo que le bastó para escribir una secuela. Y con cada libro que publicaba, el número total era actualmente de 3, más éxito tenían. Él sonrió a cambio. Comillas, puedes culparme. Son bastante adictivos de leer. Sokka asintió de acuerdo con eso. Tiene razón, Naruto. Yo diría que si siguen así, en algunos años, las copias autografiadas valdrán una fortuna. Naruto levantó una ceja. Qué curioso, pensé que eso ya estaba sucediendo. El Water Paragon puso los ojos en blanco. Las fangirls no cuentan y lo sabes. Ese es un punto para él. Zuko comentó distraídamente. Eso es porque todavía no tienes ninguno, la última vez que lo comprobé. El Paragón del Fuego replicó. Y ese es un punto para ti. El dragón marcado continuó, manteniendo su expresión facial y su voz neutral. Cuando ambos Paragons le dieron la misma mirada de molestia y exasperación, no pudo evitar esbozar una sonrisa. Tanto Naruto como Sokka pronto mostraron el mismo tipo de sonrisa y se rieron. Ah, Kami, necesitaba eso, dijo el rubio mientras poco a poco dejaba de reír. La mayor parte de la tensión que había estado sintiendo había desaparecido y ahora se sentía más relajado. Eso me recuerda que vinimos aquí a buscarte, dijo Sokka. Ahora te estamos esperando. La sensación de relajación que había desaparecido y se sintió nervioso otra vez. Coma está bien. Bien, podríamos empezar, dijo, respirando profundamente para estabilizarse. Los tres se acercaron a la puerta. La rubia alcanzó la puerta y la abrió, encontrándose cara a cara con el líder de los arqueros Yuyan. Mi señor, lo saludó Bao Yu mientras salían de la habitación. Zuko cerró la puerta detrás de ellos. Teniente Bao Yu, dijo en respuesta, devolviendo el saludo. Comillas, ¿estás listo? El arquero luchó por mantener una seca sonrisa fuera de su rostro. Con el debido respeto, mi señor, pero ¿no debería esa pregunta hacerle? Buen punto, él admitió, sin dudar en mostrar una sonrisa en su rostro. Bueno, ¿estás listo? Como siempre lo seré, respondió. Básicamente, para nada, comentó Sokka con una sonrisa sarcástica en su rostro. La rubia le lanzó una mirada furiosa al miembro de la tribu. Sigue así, Sokka. Te devolveré el favor cuando finalmente decidas casarte con Suki, prometió antes de volverse para mirar a Bao Yu. Pongamos la pelota en marcha. El líder de los arqueros Yuyan asintió en reconocimiento y se dio la vuelta. Comillas, guardia de honor, atención, el ladro. Los arqueros, que estaban parados cómodamente junto a las paredes, se cuadraron al escuchar su voz y formaron una columna a ambos lados de Naruto. Todos marcharon por el pasillo, Naruto en el medio con Zuko y Sokka un poco detrás. Nadie dijo una palabra mientras marchaban hacia la boda. Ubicación, prisión real. Ozai se sentó contra la pared de su celda, sin mirar nada en particular. Comillas, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que tuve una visita?, se preguntó brevemente para sí mismo. La única que tuvo fue cuando el nuevo Señor del Fuego decidió honrarlo con dicha visita e informarle que su hija primogénita, la que él pensaba que triunfaría donde sus otros hijos le habían fallado, estaba muerta. Eso fue tal vez hace 10, 12, tal vez incluso 14 años, el tiempo se había vuelto un poco borroso para él. Pero durante los años que pasó revolcándose en esta cárcel, tuvo tiempo para pensar. Ahora se dio cuenta de que Yo-Jing no había sido la mejor de las decisiones. Ella era demasiado salvaje, demasiado irascible y demasiado cruel para ser un instrumento adecuado de su voluntad. Y, sin embargo, ella era la única que le quedaba después de que sus otros hijos lo traicionaran. Debería haber hecho matar a ese extranjero cuando oí hablar de él por primera vez. Pensó para sí mismo, sus pensamientos se volvieron hacia Naruto. Fue gracias a él que Azula había debilitado y traicionado a su propio padre, cortándose el pelo para simbolizarlo. Sin embargo, si bien podía culpar a Azula de Naruto, y por mucho que le hubiera encantado echarle la culpa a su esposa, la culpa de Zuko le pertenecía únicamente a él. A veces, se preguntaba qué habría pasado si no hubiera marcado y desterrado a su hijo. ¿Se habría convertido en el instrumento de su voluntad que esperaba crear? No sirve de nada preguntarse por diferentes caminos. Se decía a sí mismo una y otra vez, cada vez que su mente vagaba por ese camino. Lo que pasó, pasó. En cierto modo, supuso que podría alegrarse por lo que le pasó a su hijo. Por lo poco que había aprendido a lo largo de los años, el nuevo Señor del Fuego no era débil ni cobarde. A pesar de esa tonta idea de un nuevo quinto país, qué idiotez, había pensado para sí mismo cuando se enteró. Si bien nunca había negado que las colonias habían sido un lugar de progreso, todavía estaban gobernadas por la Nación del Fuego y, por definición, él, Zuko, dirigió y protegió a la Nación del Fuego.
Y por mucho que no quisiera creerlo, sabía que su hijo tenía un buen consejo en la forma de ir. Su hermano mayor había sido mejor en todo lo que hacían. Esa era en parte la razón por la que había deseado tanto el trono. La puerta de la celda se abrió llamando su atención. Un guardia entró y se paró ante los barrotes. Levantarse, él ordenó. Simplemente miró al guardia. Comillas, ha llegado por fin el momento de mi ejecución, se preguntó en voz alta. Solo levántate, repitió el guardia. Tienes visitantes que vienen a verte. Sacó el llavero de su cinturón, encontró la correcta y abrió la celda. Sorprendido por la noticia, Ozai no se resistió cuando el guardia lo agarró del brazo, lo puso de pie y lo sacó de la celda. En silencio recorrieron los pasillos de la prisión, sus pasos resonaban a su alrededor. Comillas, un visitante, pensó Ozai. Comillas, ¿quién querría visitarme después de todos estos años? No se atrevió a expresar esa pregunta en voz alta. Se detuvieron ante una puerta, que el guardia abrió y entró con el prisionero. Era una habitación pequeña, con espacio suficiente solo para una mesa y 2 sillas a cada lado. La silla de su lado de la habitación tenía esposas sujetas a los brazos, que se colocaban alrededor de sus muñecas una vez que se sentaba en la silla. El guardia salió por la puerta por la que habían entrado y la cerró detrás de él, dejando a Ozai solo en la habitación. Comillas, ¿quién será el que cruzará esa otra puerta?, pensó para sí mismo mientras miraba dicha puerta. Cuando se abrió y su respuesta apareció, frunció el ceño. Pensé que te había dicho que nunca más te mostraras ante mí, dijo mientras su esposa entraba a la habitación y se sentaba en la silla frente a él. Yo también diría que es un placer verte, Ozai. Pero estaría mintiendo. Ursa respondió con calma. Además, dijiste que tenía que abandonar el palacio, no mostrarme ante ti otra vez. Pero ahora no importa. No estás en posición de decirme qué hacer. Punto. De hecho, no lo soy, él admitió. Comillas, ¿por qué estás aquí, Osa? Nuestro hijo ha estado insistiendo en que te visite al menos una vez antes de que uno de nosotros muera. Ella respondió con un ligero disgusto en su voz. Usted desaprueba tal debilidad, observó, habiendo captado el disgusto. Solo desapruebo el hecho de tener que hablar contigo de nuevo, ella lo corrigió. Nuestro hijo se preocupa por nosotros dos, incluso si no nos agradamos. Él resopló. ¡Qué debilidad!, afirmó con desprecio. Esa debilidad es lo único que te ha permitido vivir todos estos años. Osa le recordó. A pesar de lo que el avatar pudiera decir, hubiera sido mejor si te hubieran matado. Y aún así, todavía estoy aquí. Desafortunadamente, respondió ella. Permanecieron en silencio durante unos minutos, tratando de mirar al otro. Fue Ozai quien finalmente miró hacia otro lado. Por más que lo intentó, había algo en su mirada que le hizo querer apartar la mirada. Punto. ¿Qué está pasando en el mundo?, finalmente le preguntó, evitando el contacto visual. Comillas, ¿por qué querrías saberlo?, ella preguntó de nuevo. Tengo hambre de noticias. Recibo muy pocas aquí. Se encogió de hombros para enfatizar su punto sobre su entorno. Se ha creado el 5.º país y ya se está construyendo la primera ciudad. Había una punzada de emoción en su voz mientras hablaba de ello. Él frunció el ceño ante eso. Tontería, declaró. Comillas, ¿por qué crearían un 5.º país cuando la Nación del Fuego debería gobernarlo todo? Es nuestro derecho. Eso siempre había sido algo en lo que él había creído. Pero aparentemente su supuesta esposa no compartía ese sentimiento. No es nuestro derecho. Nunca ha sido nuestro derecho. No es el derecho de nadie. Avergüenzas la memoria de tu abuelo con solo pensar con ese estado mental. Comillas, no hables del Señor del Fuego Sozin como si lo conocieras, él le espetó, la rabia y la furia llenaron su voz y la habitación. Se habría avergonzado de lo que se ha convertido la Nación del Fuego. No, creo que se avergonzaría de su hijo y de su nieto. Ella respondió en un tono de voz igual. No era tan fuerte ni tan enojado como el de él, pero su voz también tenía furia y rabia. Sozin no quería dominar a los otros países, quería unificarlos para evitar lo que tú y tu padre habéis hecho. Estaría orgulloso de Zuko y Aang por hacer lo que él y Roku no pudieron. Comillas, ¿cómo logró Naruto encontrarte? De todos modos preguntó, cambiando de tema. Eso siempre había sido algo que en ocasiones se había preguntado. Después de exiliar a Zuko, le preocupaba que Ursa se enterara y tratara de regresar para envenenarlo en venganza. Entonces decidió actuar de forma preventiva y enviar gente a buscarla y matarla. Pero nunca la encontraron, por lo que se preguntó cómo pudo hacerlo el guardaespaldas de su hija. Honestamente no lo sé, ella le dijo. Él apareció un día y me recordó quién era yo. Y estoy seguro de que tu amante estaba muy feliz por eso. Comentó ácidamente.
Siempre le había enojado que ella amara a ese hombre más que a él. Al escuchar esas palabras, frunció el ceño. Él tiene un nombre, le dijo a Azai, su voz volvió a teñirse de ira. Y ambos sabemos que sabes lo que es. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, complacida por su enojo. ¿Y Ken, no es así? Supuse que tú, él y cualquier engendro que ustedes dos hayan creado viven felices. La ira en su rostro fue reemplazada por tristeza. Él y mi hija, Kiji, murieron 2 meses antes de que Naruto me encontrara, a causa de una enfermedad que arrasó la aldea. Ella respondió simplemente. De nuevo se hizo el silencio en la habitación. Punto. Si estás esperando que te diga que lamento lo que dije, te sentirás profundamente decepcionado. Le dijo, rompiendo el silencio. Tú eres mi esposa. La esposa del Señor del Fuego no debería tener amantes e hijos bastardos. No tienes lugar para hablar de eso, Ozai, no con Yojin. Y estábamos prácticamente divorciados de nombre cuando dejé la capital. Ella dijo en respuesta, la tristeza se fue y la ira regresó. Así que no me hables de amantes y bastardos. No dejo al otro padre de mi hijo quemado y marcado con cicatrices solo porque quisieran verla por un solo día. Hizo una mueca ante esas palabras. Lo que hizo ese día le había valido la desaprobación de todos los miembros de su familia. Cuando Azulon se enteró del niño creciendo en el útero de Chan, le dijo a Ozai que una de dos cosas iban a suceder, o tomaría al niño de su madre y lo criaría en el palacio, o sería expulsado del mundo. Familia real y cuidar al niño en la calle. Naturalmente, él no quería ser expulsado de la familia, así que tomó a la niña, le puso un nombre y la crió en el palacio. Cuando Chan pidió verla, pensó que un día llevaría a otro, y a otro, y a otro, hasta que finalmente, habría intentado quedarse con Yojing para ella. Entonces, tomó medidas. Pero, al igual que con Yojing, había llegado a la conclusión de que esos no eran los pasos que debería haber tomado. Si le hubiera dejado ver a su hija, Yojing habría resultado diferente, se lo había preguntado muchas veces. Pero nuevamente, lo hecho. No había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Pongámonos de acuerdo entonces en esto, yo no hablaré mal de vuestros muertos y vosotros no hablaréis mal de los míos. Ofreció, dispuesto a dar una pequeña tregua. Muy bien, dijo, aceptando la tregua ofrecida. Admitiré que lo que pasó con Yojing no fue una de mis mejores decisiones. Debí haberla controlado cuando era más joven. Había muchas cosas que deberías haber hecho cuando los niños eran más pequeños. Ella respondió con un pequeño mordisco en su voz. Él entrecerró los ojos hacia ella. Ambos sabemos que no soy completamente libre de culpa, Ursa. Tú también cometiste una buena cantidad de errores con ellos. Él le recordó. Ella sostuvo su mirada por un minuto, antes de suspirar y mirar hacia la mesa. Lo sé, ella admitió. Sé que hemos cometido errores con nuestros hijos. A veces me pregunto qué pasaría si las cosas hubieran sido diferentes. Lo que pasó, le dijo con firmeza. No hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Eso puede ser cierto. Pero, ¿nunca te preguntaste qué habría pasado si hubiéramos tomado decisiones diferentes? Ella le preguntó, con voz interrogante y rostro curioso. No, no lo hago, él estaba mintiendo. Preguntarse qué habría pasado fue algo que llenó su tiempo en esta prisión. Pero él no iba a dejarle saber eso. Ella nunca tendría el placer de saber que él había hecho lo mismo que ella. Puede que me haya dado cuenta de que he cometido errores y me arrepiento de algunos de ellos. Nunca me he preguntado qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. No hay nada que podamos hacer al respecto, entonces, ¿por qué deberíamos molestarnos? Ella sacudió la cabeza con ligera exasperación. Ahí está el hombre con el que me casé y al que llegué a despreciar. Ella comentó con un pequeño y digno giro de sus ojos. Siempre preferí que volvieras a cómo eran las cosas al principio. Comillas, ¿y qué significa eso?, preguntó con una ceja arqueada. Comillas, ¿en qué se diferenciaron las cosas al principio? De hecho, intentaste ser un padre para nuestros hijos. Ella dijo. De alguna manera, su voz casi tenía un tono acusador. Ahora sabía a qué se refería. Sí, supuse que lo intenté al principio. Pero las cosas cambiaron y, como dije antes, no soy del todo inocente por eso. Él le recordó. Lo sé, ella se levantó de la silla. No éramos realmente buenos padres, Ozai, dijo mientras caminaba de regreso a la puerta por la que entró. Pero quizás podamos ser abuelos decentes. Comillas, que preguntó, no esperaba ese tipo de respuesta. Pero obtuvo su respuesta cuando Ursa abrió la puerta y permitió que alguien más entrara. Punto. Azula preguntó. Era su ex hija quien había entrado en la habitación. Pero ella era diferente ahora.
Ya no era una niña, ella era una mujer por derecho propio. De hecho, a pesar de que su cabello aún estaba corto, parecía una versión más joven de Ursa. Pero sus ojos dorados no mostraban calidez hacia él. Más bien, le dijeron que ella realmente no quería estar aquí. Ozai, dijo con voz breve y breve. Quiero que conozcas a alguien. Sus ojos viajaron hacia abajo y se iluminaron con calidez y felicidad. Siguió su mirada y finalmente se dio cuenta de que llevaba a su lado a un niño pequeño, de cabello rojo, ojos dorados muy parecidos a ella y con una sonrisa feliz e inocente. Este es Ozai Uzumaki, tu nieto. Fin. Nota del autor, gracias por todas las reseñas que me has enviado. Y así termina esta historia. Me divertí mucho y disfruté escribiéndolo. Claro, hubo algunas dificultades en el camino, pero al final ayudaron. Nunca hubiera esperado que las reseñas alcanzaran un número tan alto, aunque esperaba un poco poder alcanzar las 4000 reseñas al final, y les agradezco a todos y cada uno de ustedes por hacerlo posible. Claro, podría haber seguido escribiendo esta historia quién sabe cuánto tiempo. Pero si hay algo que he aprendido al escribir esta historia, así como mis otras historias, es esto: es difícil empezar a escribir una historia, pero es más difícil detenerla. Sin embargo, y sé que algunos de vosotros ya lo sabéis, no voy a dejar esta historia así. Planeo volver al principio y reeditarlo, dándole más textura, contenido y detalles. Tengan en cuenta que voy a perder algunas cosas y voy a agregar otras, y antes de que alguno de ustedes pregunte, las Zanpakuts se quedan, así que no va a permanecer completamente igual. Quizás algunos de ustedes pensarán que el hecho de que Naruto haya puesto una ley que prohíba tener más contacto con los países elementales es un poco cruel, pero traten de verlo desde su perspectiva. No había hecho exactamente las paces con Konoha, por lo que si pudieran visitarlo, habría sido incómodo para todos. Eso, y el hecho de que shinobi de otras aldeas también podrían venir y potencialmente causar problemas, fue la razón por la que pudo convencer a suficientes personas para aprobar la ley. Y para que quede claro esto y no me sigáis preguntando al respecto, tanto Bunpuku como Yagura están muertos. Decidieron quedarse muertos. ¿Fue un poco cruel de mi parte hacer matar a Iken y Kijei? Probablemente, pero cuando hice que Naruto trajera a Zuko y Azula con su madre al principio de la historia, no tenía idea de lo que iba a pasar en el canon. Ahora que lo hago, todavía es un poco tarde para volver atrás y cambiar todo eso. Sin embargo, podría cambiarlo ahora, y hago hincapié en la palabra podría. Si no lo hago, simplemente agregaré algunos detalles adicionales. Y ahora, la noticia que todos habéis estado esperando desde que comencé a escribir esto: sí, habrá una secuela de Legend of Korra. Pero, y quiero decir pero, no lo será hasta dentro de algún tiempo. Solo empezaré a escribirlo cuando la cuarta temporada esté terminando. Actualmente, mi idea de lo que sucederá a continuación va a cambiar con cada cosa nueva que aprendamos. Entonces, cuando empiezo a escribirlo, no tengo que hacer conjeturas sobre lo que podría pasar. Además, me da la oportunidad de trabajar en mis otras historias. Un feliz aniversario para mí y para esta historia. 73 capítulos en 2 años, solo puedo decir una cosa: joder. Los veré a todos en la próxima historia.